Ciudad de Ángeles. El sol. Hola, tengo una cita con la doctora Chanquimba. Es para mi pequeño bombón. Intenté ser lo más encantadora y normal posible, mientras abrazaba contra mi pecho la pelota incondicional de un cachorro. Su pelaje era mayoritariamente negro y casi del mismo color que el pelo de la veterinaria, lo que solo hizo que mi ritmo cardíaco se acelerara mientras remolinos de pensamientos y recuerdos inundaban mi mente. Sus ojos eran marrones y estaban llenos de emoción, justo como la de mi hermoso cachorro. Ojos de los que no podía escapar por mucho que lo intentara. Pasé el tiempo sentada sola en la sala de espera, rascándole las orejas al cachorro y diciendo su nombre en voz alta. Dejé que saliera de mi lengua, rápido al principio, pero luego cada vez más lento a medida que saboreaba cada sílaba. Era un nombre hermoso, de origen claramente oriental, aunque se me escapaba el significado. Me encantaría saber más y esperaba que me diera cuenta si tuviera la suerte de pasar más tiempo en su presencia. El aumento de sentimientos positivos fue abundante y completamente atractivo. La médica estará con usted en breve. La recepcionista de la clínica veterinaria me sonrió cálidamente y me indicó el banco que yo ocupaba. Mientras permanecía sentada e intentaba ponerme cómoda, pronto descubrí que me sudaban las palmas de las manos. Qué extraña reacción física humana ante una emoción abstracta. Me sentí nerviosa. Me sentí nerviosa por volver a ver a la doctora, preguntándome si ella sería capaz de darse cuenta de que ahora había una diferencia en la entidad que habitaba este cuerpo. Nerviosa por si estaría contenta de verme para empezar, y nerviosa por las posibles emociones que ella podía despertar dentro de mí. Ya estaba experimentando más emociones que nunca antes, y era desconcertante que pudiera haber tantas más. Dios mío, oye. Ella apareció unos minutos más tarde. Su rostro se iluminó cuando me vio y provocó una extraña punzada en mi pecho. No me dijiste que tenías un cachorro. Ella irradiaba vida, calidez y exuberancia, y no pude evitar ver claramente el brillo de la energía positiva que la rodeaba. Ella misma podría haber sido un ángel. Sí, bueno, es nuevo, como estoy segura que te puedes dar cuenta. Me inspiraste en nuestra charla, así que fui y la adopté. Intenté hablar con confianza natural, como si yo fuera la presente en la cafetería, como si yo fuera el que hubiera tenido la suerte de disfrutar del tiempo inmaculado y lleno de placer de su compañía durante su pausa para el almuerzo hace unos días. ¿Te inspiré?, dijo confundida mientras sus cejas oscuras se inclinaban una hacia la otra en la más entrañable muestra de incertidumbre. ¿Cómo hice eso exactamente? Entré en pánico. En realidad no había escuchado esa conversación y sabía que estaba arriesgando mi elección de palabras. Mm, Parecías tan apasionada, quiero decir, por los animales, que no pude resistirme. Le sonreí alegremente, sabiendo que mi sonrisa nunca podría ser tan brillante como su sol. Sus cejas se relajaron y una suavidad se deslizó sobre sus rasgos. Un ligero tono rosado coloreó sus mejillas. Ella era hermosa, más allá de cualquier palabra que pudiera evocar. Realmente no esperaba volver a verte. Dale, sí, lo esperaba. Por eso deslicé la tarjeta en tu bolsillo. Quiero decir, sé que dijiste sin nombres y todo eso, pero estoy divagando ahora, lo siento. Ella se rió entre dientes y el sonido fue similar al agradable tintineo de una campanilla de viento en mis oídos. Disfruté el sonido casi tanto como disfruté la apariencia de la sutil sonrisa que abrazaba sus mejillas. Aquí, déjame tomarlo. Su nombre es Bombón. La ayudé rápidamente, incapaz de decir más en el momento que no revelara lo nerviosa que me sentía de repente por su proximidad cuando se inclinó para quitarme a la cachorra. ¿Se llama Bombón? Ahora ya sabes mi nombre. Entonces ella arqueó las cejas hacia mí.
Me preguntaba mi nombre y me di cuenta de que nunca antes me habían preguntado eso. Cuando me encuentro con mis pasajeros, siempre quieren saber quién soy, pero no es mi nombre lo que quieren. Quieren saber quién soy yo en cuanto a lo que les está pasando, pero nunca mi nombre real. Becca, fue casi un susurro cuando cruzó mis labios, y el sonido fue extraño para mis propios oídos. Mi nombre era Becca, pienso con un extraño sentido de reverencia. Es un placer conocerte otra vez, Becca. Oh, qué regalo celestial fue mi nombre formado por su lengua, pronunciado desde su boca perfecta. ¿Volvería a escuchar algo de tanta belleza alguna vez? Una visita etérea. Resulta que la doctora Sorocha Chankimba es una muy buena veterinaria y me imagino que puso tanto cuidado y compasión en todos los aspectos de su vida como lo hizo con su trabajo. Ella le hizo al pequeño y robusto cachorro un chequeo exhaustivo antes de administrarle las inyecciones. Todo esto fue manejado con el mayor cuidado mientras ella me hablaba sobre el trabajo y su amor por los animales y la veterinaria, con un brillo extrañable en sus ojos. Me di cuenta de que sus ojos se iluminaban cada vez que se excitaba un poco y a menudo divagaba nerviosamente cuando su línea de pensamiento se escapaba con ella. Fue un placer observarla y estar cerca de ella, y cuando empezamos a llegar al final de nuestra cita, no pude evitar desear que pudiera continuar, aunque solo fuera por unos minutos más. Me encontré completamente cautivada por la médica, y no había nada que pudiera hacer para cambiarlo o detenerlo. Muchas gracias. Respiré un poco de gratitud y decepción cuando llegó el momento en el que tuve que despedirme de ella. Gracias por permitirme el placer de tu sonrisa, tu calidez, tu pasión, pensé. Quería decirle. Gracias por cuidar bien de mi hijo aquí. Se acercó y mi boca se secó un poco. Qué extraña respuesta física a su proximidad una vez más. Observé su boca por un segundo más de lo que sabía que era apropiado, pero finalmente alcé mis ojos para encontrarme con su mirada castaña oscura. Él es hermoso, dijo la doctora mientras me miraba a los ojos, con la cabeza ligeramente inclinada hacia un lado. Impresionante, de verdad. Una sonrisa juguetona se enganchó en las comisuras de sus hermosos labios. Sentí que mi piel se calentaba inexplicablemente. ¿Seguiría hablando del cachorro? Escucha. Entonces respiró profundamente y juntó las manos, retorciéndolas nerviosamente. Miré fascinada. Cada movimiento que hacía me fascinaba enormemente. Voy a simplemente tomar una oportunidad aquí. Ella se rió de nuevo y los latidos de mi corazón fluctuaron. Estaba empezando a preguntarme cómo los humanos no pensaban que estaban ocupados muriendo la mitad del tiempo con todos estos síntomas. ¿Te gustaría tomar una copa o un café? ¿Otra vez? ¿En algún momento conmigo? Volvió a divagar torpemente y fue la frase más adorable y torpemente formulada que jamás había escuchado. La pregunta más intrigante que jamás me hayan planteado durante toda mi existencia. Eso me gustaría mucho, doctora Chankimba. Le devolví la sonrisa, aunque me sentí más como si estuviera radiante. Aún así, no había manera de que pudiera siquiera acercarme al brillo que ella exudaba ante mi respuesta. Por favor, llámame Frim, añadió rápidamente, y supe que pasaría las siguientes horas haciendo rodar el nombre recién adquirido por mi lengua, perdiéndome en su delicioso sabor. En el momento. Me enamoré de la forma en que te duermes, lentamente y luego de una vez. De John Verde.
Durante nuestra primera cita para tomar café, descubrí que Frin no tuvo la infancia ideal. Sin embargo, ella lidió con mucho de este modelando y actuando para pagar sus estudios. También supe que Frin tenía una relación cercana con su madre, que la apoyó en todo. Prefería las cosas simples de la vida, como la naturaleza, las flores y el arte. Ella era un alma con los pies en la tierra y la cabeza en las nubes. Ella soñaba con crear un refugio de animales, autosostenible en las afueras de la ciudad, que fuera lo suficientemente grande como para albergar a todos los perros callejeros que había. Sus sueños eran hermosos, como ella. En nuestra segunda cita hice lo que parecía ser una tradición humana típica. Llevé a Frin a cenar y al cine. Esa noche descubrí que Frin tenía un apetito saludable y le gustaba especialmente el pad kra, con carne de cerdo, lo que me hizo burlarme de ella llamándola moo crop. Y cuando me avergoncé al quedarme un poco de postre pegado debajo del labio, ella se acercó y lo limpió lentamente con el pulgar. Estaba hipnotizada. Todo lo que pude hacer fue mirar fijamente. También descubrí que Frin se asustaba fácilmente con las películas de terror y saltaba ante cada indicio de un momento aterrador. Se agarró con fuerza de mi brazo y se mantuvo lo suficientemente cerca como para ocultar su rostro en mi suéter cada vez que la música se ponía tensa. No podría haberse dado cuenta de cómo su cálido aliento hacía que los finos pelos de mi piel se erizaran de placer. Ella se rió de todo después, pero de alguna manera supe que dejaría una luz encendida cuando se fuera a dormir esa noche. En nuestra tercera cita, Frin me llevó a un picnic junto al lago en las afueras de la ciudad. Ella me mostró un lugar a un lado que, según ella, era su refugio para pensar y sentir cuando el mundo que la rodeaba se volvía demasiado pesado. Era una hermosa zona rodeada de vegetación natural y pequeñas flores, mientras que un antiguo muelle rústico se extendía a poca distancia del agua, apenas tocándolo con lo que quedaba de los tablones de madera. Pude ver el atractivo. Estaba maravillosamente apartado y completamente tranquilo. Nos relajamos sobre la manta con el sol calentándonos la cara mientras observábamos las nubes pasar, señalando los que parecían algo más tangibles, como rostros y animales. Inclinó su cabeza hacia mí y la apoyó en mi hombro mientras reflexionaba sobre la belleza de la impermanencia y su apreciación del momento fugaz. Ella no era el tipo de mujer que dejaba que las pequeñas cosas pasaran desapercibidas. Y cuando notó la expresión de absoluta adoración en mi rostro, el momento cambiaría el curso de nuestras vidas para siempre. ¿Crees en el destino?, ella había preguntado entonces, con esa mirada soñadora en sus ojos almendrados. Podría haberle explicado cómo funciona todo esto, pero había más belleza en simplemente presenciar su propia exploración de la idea. Observé cómo las posibilidades de lo que podría ser la verdad y lo que probablemente era ficción cruzaban sus hermosos rasgos. Dime qué piensas, le respondí, porque sus pensamientos eran lo único que me importaba. Bueno, el destino implica que la vida está predeterminada, lo que significa que el libre albedrío no existe. Empezó a filosofar, algo que le gustaba hacer a menudo, y me gustó verla hacerlo. Me encantó escuchar sus procesos de pensamiento y saber quién era ella realmente por dentro. Y no necesariamente me gusta la idea de dejarme engañar por la ilusión de que mis decisiones importan, pero hay algo muy poético en el destino. Se echó hacia atrás para poder mirarme a los ojos. Sus ojos estaban oscuros y tormentosos entonces, y me pregunté cuánto tiempo le tomaría a este recipiente que era todo hundirse en estas profundidades. El destino da lugar al tipo de amor épico que solo pareces encontrar en las historias, susurró mientras bajaba su mirada a mis labios. Ese fue el momento en que supe
que ya me había ahogado. Mis ojos ya estaban cerrados cuando sus labios tocaron los míos y pude ver la maravillosa creación del universo entero en un brillante destello de luz y color contra el fondo oscuro de mis párpados. Era tan suave y tan tierna que ni siquiera debería haberle sido posible existir como tal. Y cuando ella se inclinó más y movió su cálida boca con más firmeza contra la mía, no pude por mi vida entender cómo podría haber existido sin su presencia en mi vida. Estaba innegablemente, insondablemente, indescriptiblemente enamorada de una mortal.